podría perfectamente funcionar como una suerte de estudio preliminar, ¿no? Eso se podría bueno, determinar más adelante. Lo importante es poder avanzar en esta investigación, y por ello, como le estoy sugiriendo, envíeme el archivo a fin de que pueda yo revisar. Claro, acá he revisado todo el texto que me envió, pero quiero ver ahora justamente los textos en sí mismos a fin de tener ya una idea más precisa de estos textos de Gamaliel Churata, ¿no? Así vamos a quedar, señorita. No sé si usted me podría recomendar algunos libros que traten de la teoría de la narración. Sí, le voy a enviar la narración. Voy a seleccionarle, por ejemplo, algunos textos. No tengo, en este momento no tengo un nombre exacto, pero claro, sobre narración tiene que ser algo que, entre los proyectos, incluso algunos de ellos, voy a revisar bien y le vamos a enviar una lista de algunos textos que, bueno, pues acá el problema, uno de los problemas principales es el de la clasificación, cómo clasificar los textos, ¿no? Y para ello vamos a tener que buscar algunos autores, algunas perspectivas teóricas que nos ayuden en esa tarea. ¿Ya? Voy a ver acá en este texto, esta investigación sobre el microrrelato, vamos a ver, de ahí le voy a enviar algunos textos a través del correo, del aula virtual. ¿Ya? Del correo. Del correo. Entonces, ahí sí, nos vamos a quedar ahora en el aula virtual. Lo que van a subir es la nueva versión, que va a continuar ya con otro sí, ya está conectado estudiante. Ya, señorita, sí, el señor Mostacero. No se olvide de hacerme llegar ese archivo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy amable. Lo tiene el señor Mostacero. El señor Mostacero, sí. Ya está conectado. Ya está, sí. Voy a abrir el archivo correspondiente. ¿Qué tal, profesor? Sí, Buenas noches. Buenas noches, señor Mostacero. Sí, estamos acá ya conectados. He revisado su proyecto, o en todo caso, acá está, el texto que envió, y vamos a... sí. Bien, dice usted, poética del navegante, relación entre aspectos estilísticos y el concepto de existencia en Travesía de Extramares 1950, ¿no? Resumen, el propósito de interpretación tiene como objeto el hallar los aspectos de relación entre la estilística y el concepto de existencia en Travesía de Extramares, obra del poeta peruano Martín García. Bueno, he revisado la totalidad el texto que usted me ha remitido, ¿no? Los autores que han estudiado este texto, dicho sea de paso, no son muchos. En todo caso, digamos, lo que quería que quede claro es este concepto de lo estilístico, ¿no? Porque la estilística es una corriente de análisis, ¿no? El método estilístico, por ejemplo, ¿no? Ya no se practica mucho ahora, pero diríamos hace 50 años para atrás había, por ejemplo, un tipo de análisis estilístico principalmente de la poesía, a través de Amado Alonso, Dámaso Alonso, etc., ¿no? Entonces, cuando usted habla acá de aspectos estilísticos, tendríamos que precisar un poquito el concepto, decir aspectos de estilo, ¿no? Porque si dice usted estilístico, lo asocia a esta corriente crítica, y esa no es la idea, ¿no?
Porque usted dice, por ejemplo, acá... Precisamente, profesor, sí. Sí. A ver, le escucho. Precisamente, profesor, tenía una inquietud al respecto de eso, sí, y agradezco que esto daba los aspectos de estilo, que ahora voy a referirme así. Había sido un problema que no terminaba de cuajar en cuanto al título. Sí, sí, sí. Claro, además como es un proyecto, se puede ajustar el título, ¿no? Al principio estaba tratando de relacionar la estética con el concepto de existencia, pero luego, analizando un poco más, Ajá. me vine a dar cuenta que el aspecto de estilo sumado al concepto de la existencia dan una estética general, un panorama estético de la obra. Y eso básicamente es el principal, podría ser el principal aporte que tendría esta tesis. Ajá, sí. Ahora, dentro de su proyecto, sería bueno que, bueno, usted plantea acá, me parece al final, ¿sí? Vamos a ver, plantea el problema, la justificación de la investigación, bueno, antecedentes. No hay muchos estudios, dicho sea de paso, ¿no? No, profesor, no. Y la obra es una obra de difícil interpretación, ¿no? Sí, es una obra muy complicada. Sí, es bastante complicada. ¿Y qué lo llevó en todo caso a, digamos, a elegir ese texto tan hermético, tan difícil de trabajar como es Travesía de Extramares? Bueno, el asunto filosófico, el trasfondo filosófico que tiene detrás. Ajá, ya. Sí, eso principalmente me llamó mucho la atención. Claro. También leí un artículo del profesor Sobrevilla sobre lo barroco, pero analizando en ese sentido la obra, la tesis la tesis de lo barroco, y de lo barroco en el Perú. De lo barroco en Perú, claro. El profesor Sobrevilla trabaja. El análisis me pareció bastante profundo, ¿no? Sí. Más o menos quise abordar en ese sentido, ya no pues el barroco y ese análisis filosófico en la ensayística, sino en esta obra. Claro, sí. Ahora, usted menciona en varios momentos, es un tema que yo también lo he escuchado algo, pero como usted está más cerca de este tema, quería preguntarle, este aspecto de las ediciones, en el caso de la obra de Martín Adán, es un poco complejo. Usted menciona Vargas. Le pregunto, finalmente Vargas, por la tarea de él, entiendo, era editar la obra completa de Martín Adán, ¿no? ¿Esto se ha hecho o no? Sí, la obra completa, tomando en cuenta todos los sonetos, en cuanto a Travesía de Extramares, no se llegó a hacer. No se llegó a hacer porque era un proyecto. Hay un problema, ¿no?, con esto de Martín Adán, ya que la obra Travesía de Extramares... Ajá. Bueno, la edición que usted... no las escogió él. No las escogió él. Ya. Una cuestión complicada para tratar de abordar la obra, ¿no? La obra que se editó y que ganó el Premio Nacional de Literatura, pues no la editó él, ¿no? Fue un trabajo en conjunto entre Arbulú, entre Ricardo Arbulú y... se me escapa el nombre ahora. Acá dice, por ejemplo, señor Mostacero, en la página 6 de su texto, dice: otro aspecto importante en el texto de Vargas es la hipótesis que se formula acerca de la extensión de la obra. El crítico, basándose en otras obras de Adán, como La Casa de Cartón o de lo barroco en el Perú, llega a la conclusión que Travesía de Extramares es un texto inacabado, ¿no? Y cita usted a Vargas el año 95. Esta afirmación
no cuestiona de alguna manera su proyecto? Porque entonces usted estaría trabajando con un texto inacabado, o esta afirmación de Vargas no tiene peso. ¿Qué dice usted? Ya, sí, es un concepto importante, pero, por ejemplo, ese texto que se hace referencia es un texto llamado Hacia la edición crítica de un texto moderno, que es del 95. Que salió a la par con su libro Martín Adán, muy famoso, uno de los libros más famosos que hay sobre Martín Adán, una biografía y un análisis de sus obras principales. En lo referente a eso, también en ese texto que se llama Hacia la edición crítica, Vargas también trae la hipótesis que no simplemente Travesía de Extramares es un texto inacabado, no solamente ese texto, sino casi todos los textos de Martín Adán son inacabados. Porque era de este tipo de escritores, pongámosle así en un símil, ¿no? Parecidos a esta cuestión de Leonardo da Vinci, que hacía una obra y hacía otra y hacía otra, y al final nunca terminaba absolutamente nada. Es más, publicaban sus obras por él. Sí, pues. Entonces es un escritor que se quiere tomarlo en ese sentido, no se podrían hacer estudios críticos sobre Martín Adán. Sí, pues muy difícil, ¿no? Muy difícil, por razones, digamos, de como me estaba refiriendo hace un momento, los sonetos son los sonetos reales, supuestamente, de esta obra. Son más del doble de los que están en la edición. Bueno, eso es relativo, son más o menos unos 140. Claro. Pues entonces usted va a trabajar, pero usted va a trabajar, digamos, ya con una edición ya publicada, con una edición que tiene una cantidad digamos, conocida de poemas, ¿no? Que serían 52 sonetos, ¿no? Sí. Ese es el número que maneja todo estudioso de la obra. Ya. Usted va a trabajar también con ese conjunto de sonetos. Ahora, mire, por el lado digamos, de la forma misma del soneto, sí creo que es importante que le dé en su proyecto, sí le dé un peso a la forma misma en sí del soneto, es decir, de qué manera Martín Adán, un autor contemporáneo, un hombre netamente literato en su esencia, toma esta forma tradicional como que es el soneto y luego allí plantea estos temas que son de mucho interés para usted, lo cual habla de su gran originalidad, pero al mismo tiempo se ha señalado en algunas circunstancias, y creo que usted lo señala también, Martín Adán habría de alguna forma relativizado la calidad artística de los sonetos. ¿Esto es así o no? ¿Relativizado la calidad artística? ¿En qué sentido, profesor? En el sentido de que lo que dice Mariátegui cuando habla, dice que Martín Adán desde dentro ha dinamitado al soneto y que lo ha convertido en un antisoneto, ¿no? Eso es algo que sin duda usted ha oído. A eso me refería. Yo creo que a estas alturas no se podía ser tan enfático en esa afirmación. Yo creo que lo que hay que mantener como criterio es que en el empleo, con el soneto, Martín Adán logró hacer una gran poesía en este libro de Travesía de Extramares, ¿no? Así que habría que darle, de todas maneras, un tratamiento especial a esta cuestión de cómo emplea un autor contemporáneo. Ya no es algo tan
corriente, como este autor tan singular como es Martín Adán, emplea el soneto, ¿no? Pero además su obra está asociada también a lo barroco, que es otra... Entonces es un autor que de la perspectiva digamos, de lo cronológico es difícil de ubicar, ¿no? Sí, es complicado. Por ejemplo, me suscita esta reflexión también con respecto a lo que me está mencionando, profesor. Ajá. Sí, si bien es cierto, aquí hay un punto, ¿no? Siempre se toma a esta obra, y eso también es algo que me llama la atención, y por eso también el motivo de querer hacer este proyecto. Ajá. Siempre se toma esta obra en cuanto a su estilo como barroca, pero allí hay muchas cosas detrás, hay muchos aspectos detrás de este barroco. Si claro, porque el concepto de lo barroco es problemático también, ¿no? Es problemático, sí, y precisamente sobre eso también, bueno, no lo he puesto en el proyecto porque luego ya lo he ido estudiando, Ajá. pero el concepto de lo barroco me parece algo necesario de utilizar. Por ejemplo, o sea, de todas maneras hay que considerarlo. Sí, el concepto de lo barroco, según el profesor Sobrevilla, para Martín Adán, es un concepto de oposición. O sea, si bien es cierto, el estilo es importante, pero en cuanto al fondo, lo barroco también es una concepción, ¿no? Ajá, o sea, claro. Hay una interpretación estética de lo barroco. Y, por ejemplo, hay autores de estética, como por ejemplo el alemán Heinrich Wölfling, o por ejemplo Eugenio Dors, famoso filósofo catalán, tocan el tema de lo barroco. Y, por ejemplo, se hacen aseveraciones como que el romanticismo forma parte de lo barroco. Claro, claro, sí, son aspectos polémicos. Porque es una oposición a. Claro. En ese sentido, por ejemplo, yo he analizado algunas citas, por ejemplo, por ejemplo, Sánchez, de Luis Alberto Sánchez, con respecto a Martín Adán. Ajá. Y refiere, por ejemplo... Alberto Sánchez siempre se expresaba de una manera sarcástica, ¿no? Tiene ciertas cuestiones muy puntillosas, un lenguaje muy fino. Menciona, por ejemplo, que Martín Adán tiene espíritu de Lautréamont, ¿no? El espíritu de Travesía Extramares podría remitir a los cantos de Maldoror. Ajá. También se podría decir lo mismo, por ejemplo, de la Casa de Cartón en ese sentido. Entonces, eso me parece inquietante, porque en esta obra se puede ver, está bien, lo barroco, y claro, y eso se lo ha notado, eso se nota desde el estilo, pero en cuanto al fondo también se ven otras acotaciones, otras temáticas. Claro. Y eso me parece bueno, tendrá que tomar usted en cuenta de todos modos estos conceptos, y luego usted menciona también aquí a otro autor, Andrés Piñeiro. De él toma usted el concepto de conciencia desventurada, dice el concepto de conciencia desventurada expuesto en la obra de Hegel. Dígame, este concepto, ¿qué relaciones tiene con lo barroco? O no hay ninguna relaciones, o en todo caso, ¿considera usted que este concepto también sería pertinente para un análisis de Travesía de Extramares o de la poesía de Martín Adán? Sí, más bien ese concepto dado por el profesor Piñeiro está más relacionado al concepto de la existencia que él ha trabajado. Tendría que decir aquí, dicho sea de paso, que el profesor Piñeiro es el único que ha hecho una tesis sobre Travesía de Extramares. Sí, pues, sí. Es la única persona que ha hecho una tesis sobre Travesía de Extramares. Sí, lo que estaba viendo. Es una tesis de licenciatura, sí. Y es una tesis de filosofía, no es una tesis de literatura. No es una tesis... Ajá, claro. Bueno, es que Adán pues desborda por todos lados, ¿no? Sí, claro. Desborda por todos lados, sí. Y yo no sé si... Sí, claro. Sí. Genial. Sí, en cuanto a ese sentido, sí, el concepto de conciencia desventurada es
término que toma de la filosofía de Hegel. De Hegel, claro. Lo toma de la fenomenología del espíritu. Una sección que habla sobre el concepto del espíritu, habla de este término, la conciencia desventurada, que es un concepto en el cual el espíritu subjetivo llega a darse cuenta de que en su propia naturaleza dada al yo no se basta, necesita trascender. Entonces hay una desgracia entre darse cuenta de su mortalidad, de su finitud, y busca trascender. Y eso es lo que busca hacer ¿no? Esa es la temática del poemario en cuestión. Y eso tiene que ver más con el concepto de existencia. Pero sí, me gustaría enlazarlo, pero aquí me parece que todavía tendría que escribirlo para que las ideas vayan aclarándose. Me gustaría relacionar esta desventura con el barroco, porque el barroco eminentemente es como sabemos, es un estilo y es un movimiento pesimista, ¿no? Claro, es más que una corriente literaria, ¿no? Tiene un peso muy grande, no solo en la literatura, sino en otros ámbitos también. Así que, de todas maneras, pues, incluso las reflexiones de Alejo Carpentier sobre lo barroco, ¿no? No sé si usted ha tenido oportunidad de leer, Alejo Carpentier ha escrito mucho sobre lo barroco. Es decir, lo barroco es algo que tuvo importancia en los tiempos del pasado, en los tiempos coloniales propiamente, ¿no? Lo barroco tuvo una enorme importancia y esa importancia ha, diríamos, ido más allá de lo estrictamente cronológico y se ha convertido en un componente estético o ético en muchos autores, ¿no? Que sería el caso de Martín Adán, que digamos, no por gusto, pues publicó esta tesis sobre lo barroco, ¿no? Así que para él era importante esa categoría, ¿no? Sí, claro, sí, sin lugar a duda. Más bien, profesor, quería consultarle, porque mi línea de investigación, por lo general, siempre ha ido más a este concepto ligado a autores de estética que son europeos, y tal vez mi punto de falencia va con respecto a lo latinoamericano. Además de Carpentier y además de Lezama Lima, que lo estuve leyendo el ciclo pasado, hay autores que desarrollen la temática de lo barroco, o libros que me puedan servir, profesor. Claro, porque por ahí quiero empezar. Y luego el concepto de la existencia me parece un poco más, según mis habilidades, que están más ligados al campo de la filosofía, me es un poco más, ¿no? Puedo fluir un poco más esa cuestión. Lo barroco es podría decir, lo que... Sí, entonces hay que buscar por esa línea. Voy a yo también hacer mi búsqueda. Acá dice usted, por ejemplo, en la página 8, bueno, dice usted en este párrafo que está relacionado con nuestros conceptos de Piñeiro. Dice, se percibe a su vez un énfasis en el crítico por acentuar el cambio de estilo en Escrito a ciegas, 1961, poema posterior a Travesía de Extramares. Se encuentra en Escrito a ciegas un estilo coloquial que difiere al barroco de Travesía, relacionado con la tradición cristiana. El texto de 1961, por lo tanto, queda alejado de la conciencia desventurada del anterior poemario, ¿no? Eso creo que está claro, ¿no? Que sin duda Escrito a ciegas, bueno, es otra línea. Lo que ocurre con Martín Adán es que él, cuando escribe poesía, digamos, arrasa a veces con las clasificaciones o con las ciencias humanas y combina elementos, incluso desde el punto de vista de la temporalidad, ¿no? Hay muchísima diferencia entre Escrito a ciegas y Travesía de Extramares, que es un poemario que está más dentro de lo
de lo que conocemos como poesía, pero ahí, como está presente lo barroco, entonces el análisis de los poemas resulta complejo también, ¿no? Porque más lo barroco está relacionado, dice usted aquí, con la tradición cristiana, ¿no? Lo cristiano también es entonces importante en la poesía de Martín Adán. Sí, profesor, si me permite, a ver, ¿puedo activar mi cámara? Quiero enseñarle un libro. Ya, ¿cómo hago para...? A ver, un minuto. Y yo le indico, quiero enseñarme un libro, dice. Sí, aquí lo voy a... Hay un libro que es de acá, no sé si se nota. Ahí, ya. No se ve bien, no se ve bien. Por más que lo acerque, no se va a ver bien. Ya, a ver, ya, la herética, sí, de Martín Adán. Usted la cita, ¿no? Sí, este libro es bastante... Me parece que está bien ahí ya. Este libro, sí, voy a parar mi cámara, solamente quería mostrarle. Sí. Ese libro es un libro de Andrés Piñeiro, y este libro, a diferencia de su tesis de licenciatura, este libro ya lo he hecho, pues, bueno, no hace tanto tiempo, me parece que hace unos 4 años, de 2017, me parece que es. 2017. Y ya es un libro que tiene, pues, mucha mayor solvencia, es mucho más extenso. Y aquí pues se plantea una tesis importante, que a partir de Escrito a Ciegas, Martín cambia radicalmente en cuanto a sus concepciones poéticas, decir, filosóficas y también poéticas. Ya. Y pues a eso se le llama herética, ¿no? Una especie de herético. Cristiana. Se vuelve más, ¿no? Se vuelve una especie de hereje, ¿no? Heterodoxo. Y un heterodoxo. Ya. Eso a mí me parece importante, pero he encontrado ciertas cuestiones que me hacen pensar que no necesariamente es de ese modo, de forma total. Porque hay indicios de una cuestión heterodoxa en la anterior poética de Martín Adán, solamente que ya no se da con intermitencias. O sea, por ejemplo, tenemos los poemas Underwood. Que están en se puede ver una herética allí. Sí, pero pues. uno podría contar, bueno, es poesía de juventud, ya. Pero, por ejemplo, está el famoso Aloysius Acker, ese poema legendario, medio maldito, que escribe, luego dice que no. Sí, lo he visto a propósito. Ahora tiene una antología. Ese poema es genial. Sí. Ese poema, yo he investigado en este texto de Vargas, por ejemplo, que ese poema era un proyecto grande, que inclusive en ese proyecto de Aloysius Acker, en un poemario iba a entrar Aloysius Acker iba a entrar Escrito a Ciegas. Entonces, y ese proyecto es más o menos de la década del 30. Del 30. Entonces, Escrito a Ciegas vino a publicarse en el 61. Sí. Entonces, me parece que ahí ese tópico de la herética es importante, pero no me parece que llegue a totalizar. Es más complejo que eso. Claro. Entonces, eso también me parece importante destacar en cuanto a esta concepción de travesía de extramares, porque en travesía de extramares hay referencias a la poesía romántica, a la poesía simbólica. Entonces, eso también me parece necesario de abordar un poquito, ¿no? Correcto. Me gustaría enseñarle de repente la próxima clase, o he visto, ¿no? Que se va a poner un avance. Sí, ya está activo el aula virtual para que presenten los avances. Una estructura de repente un poco más profunda, para ver más o menos cuál va a ser el desarrollo que ya voy a tener. Ya, está bien, usted tiene posibilidad de hacerlo, ya está abierta la aula virtual. Si tiene un avance, usted se lo envía y así lo podemos ver. Y vamos a ver, yo por mi lado también voy a buscar algunos textos que puedan serle de utilidad. Y si usted, digamos, persiste en su idea de analizar travesía de extramares, pues está bien, ¿no? Hay que tomar en cuenta todos estos aspectos que se han considerado en su documento, pero a la vez hay que ir avanzando también y tratando de precisar, digamos, cómo va a ser el análisis del
del poemario en sí, qué aspectos va a destacar. Este libro, que como usted bien lo recuerda acá, es el premio ganador del año 46, ¿no? Sí, profesor. Sí. Ya, señor Mostacera.